Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todas y todos? Espero estén muy bien y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo multivariable en esta sección de integrales múltiples e iniciaremos a ver lo que son las integrales triples. Ya hicimos trabajos con integrales dobles, trabajamos x, y, ahora vamos a trabajar x, y y z en una sola integral. Y las mismas aplicaciones que hicimos con integrales dobles, ya vimos trabajar regiones o zonas, encontrar centros de masa, momentos de inercia, la masa de una lámina, lo podemos hacer con integrales triples. Pero vamos a iniciar entonces con esto. Cuando hablamos de integrales triples, nosotros hablamos de definir cajas. O sea, yo tengo una caja, un cubo, que es esto. Y esta caja, pues es al final de cuentas una región que yo voy a llamar B. Es toda mi caja. Si yo la quiero definir mi caja en zonas, pues yo la voy a decir que es toda X, Y y Z, tal que X va a correr de A a B, Y va a correr de C a D, y Z va a correr de R a, pues digamos, una S. Con esto pues ya estamos viendo cómo las vamos a acotar. En este caso, yo voy a escribir esto como un volumen. O sea que va a estar variando este volumen conforme varían estas X, Y y Z. Y este volumen pues siempre va a ser delta B, X, delta Y y delta Z. Entonces ya tenemos todos los elementos de mi integral doble. Así que esto es mi región. Yo puedo decir entonces que mi integral triple de mi región B, en este caso de mi caja, es mi función que depende de X, Y y Z por una delta, una dv, la diferencial de mi volumen, esta. Cuando yo la escribo, voy a tener que una integral de A a B, una integral de C a D, una integral de R a S, de mi función en X, Y, Z, de X, de Y y de Z. Y así sería mi integral triple. Una cosa que hay que comentar aquí es que aquí podemos seguir aplicando el teorema de Fubini. ¿Qué es lo que me refiero? Yo puedo mover el orden de integración moviendo sus márgenes. O sea que yo puedo iniciar integral no respecto a X. ¿Qué tal si inicio respecto a Y? Entonces, nada más... lo puse al revés. Disculpen. Este era Z. Y este es X. ¿Sí? Ahora sí. Decía, puedo empezar no respecto a Z, puedo empezar respecto a X, entonces aquí tendría que ser de A a B, y aquí estaría mi R y mi S, y los otros los puedo estar moviendo, o sea, puedo mover todos los órdenes de integración como yo quiera, y me va a dar el mismo resultado, tal cual hacíamos en integraciones dobles con el teorema de Fubini. Es a lo que podemos seguir trabajando aquí. En realidad, muchas de las reglas de las integrales dobles se siguen aplicando en las integrales triples y las podemos seguir utilizando para resolver nuestros problemas. Les digo, esta, el teorema de Fubini, donde yo muevo mis márgenes y órdenes de integración para tener mi integral triple y me da totalmente como corresponde.
Les doy oportunidad de que lo copien. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo con esto. Bueno, seguimos con nuestra caja. Y nos vamos a nosotros evaluar la siguiente integral. Evalúe la integral triple de x, y, z cuadrada de b, donde b es la caja rectangular dada por toda x, y, z tal que x corre de 0 a 1, y corre de menos 1 a 2, y z corre de 0 a 3. ¿Sí? Nosotros podemos elegir cualquier orden de integración. Puedo poner x, y, z, y, z, x, puedo elegir cualquiera. A final de cuentas, a mí me va a dar el mismo resultado. Yo lo voy a hacer así, x, y, z. Ustedes pueden hacer los otros órdenes y comprobar que les da el mismo resultado. Les dejo que los copien. Y escribo lo siguiente. Esto se me va. Esto se me va. Y esto se me va. Voy a tener la integral triple entonces de 0 a 1 de menos 1 a 2 de 0 a 3 de x de y de z. Bueno, aquí empezamos con la primera parte. La integral va a ser de 0 a 3, de menos 1 a 2, de, ¿cuál es la integral de x? Y, z cuadrada, y tenemos x cuadrada sobre 2. Todo esto evaluado con x igual a 0 a 1 de y de z. Y esto nos va a dar como resultado, tenemos la integral de 0 a 3, de menos 1 a 2, de 1/2 de y z cuadrada, de y de z. Bueno, yo saco ese medio y voy a hacer la integral ahora de y z cuadrada de y
de z. Y pues vamos a realizarlo. Si yo hago esta integral, va a ser un medio de la integral de 0 a 3 de y cuadrada sobre 2 z cuadrado evaluado desde menos 1, y igual a menos 1 más bien dicho, a y igual a 2. Para casos de la evaluación, el medio lo voy a sacar. Y me va a quedar la integral de que 4 menos 1 de 3 de 0 a 3, 3z cuadrada de z. Espero que hayan bien hasta ahí. Voy a hacer ahora la integral de z. Esto me va a quedar como un cuarto de 3 por z cúbica sobre 3 evaluado de 0 a 3. Z con 3 se me va. Se nos va a esas 3. Y 3 por 3 son 9, por 3 son 27, entre 4. Son 27 cuartos. Okay. Les doy oportunidad de que lo copien. Y vamos a continuar avanzando. Como ven, es sencillo cuando es una integral así normal. No tenemos ningún tipo de problema. El detalle va a venir a cuando ahora uno de estos márgenes, que en realidad van a ser dos de ellos, van a depender de una función extra. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a empezar a definir regiones. Ya no tanto como hablar de una región tipo 1 o una región tipo 2, no, sino como una región en general, donde dos de esos márgenes dependen de una de la otra función que no es totalmente dependiente. O sea, vamos a tener dos dependientes y una independiente totalmente. Voy a borrarlo. Entonces estamos hablando ahora de que todo esto lo podemos redefinir como una región E. Esta región E es una proyección sobre mi plano XY. Entonces, esta región E, les digo, es una proyección sobre mi plano XY. Estamos hablando de que yo tengo Z
X y Y. Tengo mi forma aquí, la cual yo puedo ver en este plano totalmente proyectada. Y yo E la puedo definir como la siguiente manera. Voy a borrar este dibujo. Voy a esperar, darle un segundo para que lo copien. Okay, imagino que ya pausaron y copiaron el dibujito este. Yo voy a decir que E está dado de esta forma. Es toda X, Y, Z tal que X corre entre A y B, coma, hasta ahí vamos normal. Ahora tengo una G1 que depende de X, que corre, esto que es donde corre Y. Coma. Y tengo una U1 que depende Z. Tanto G y U, como ven, son funciones en las cuales depende de X. Entonces esto me va a generar que mi integral triple que yo conocía de mi región y ahora va a ser de A a B, de G1 de X a G2 de X, de U1 de X a U2 de X, de mi función en X, Y, Z, de Z, de Y y de X. Recuerden algo, no necesariamente sea Y la dependiente, puede ser X. O sea, quiero decirles que no es obligatorio que una de ellas, de X o Y, sea la dependiente. Pero normalmente Z siempre va a depender de la otra, de la independiente. O sea, si es Y la independiente, Z va a depender de Y igual que X. En este caso es X la independiente, Z dependería de X. Y se puede dar el caso de que la independiente sea Z, que es muy raro, pero se puede dar el caso. Entonces estas dos dependen de Z. Les me doy oportunidad de que copien, voy a borrarlos y voy a ponerles ahora como fuera si la Y es la independiente total. Ok, voy a borrar ahora esto. Entonces, si tenemos que Y es lo siguiente, si ahora digo que mi región E es toda X, Y, Z, tal que Y corre de esta manera, voy a tener una X que va a ser H1 de Y en X, va a correr hasta una H2 de Y,
Y voy a tener ahora una U1 que va a depender de X, Y en Z a una U2 que depende de una X, Y. Hace un momento se me olvidó poner esto en la anterior, no solo dependía de X, Z, una disculpa, también depende de Y, para que le hagan esta corrección. Entonces Z depende de X y de Y siempre, para que lo tengan ahí presente y hagan esta corrección. O sea, Z no importa si es X la independiente o es Y, Z siempre va a depender de las dos. Y esto pues me va a dar la integral triple de mi región E de mi F de X, Y, Z de V igual a C a D igual a H1 de Y a H2 de Y igual a U1 de X, Y a U2 de X, Y de F de X, Y, Z de Z de X, de Y. Entonces así va a quedar ahora nuestras regiones. Totalmente de esta manera. Si se fijan, estamos trabajando básicamente lo mismo. Les doy una oportunidad de que lo copien y vamos a empezar a resolver algunos ejercicios de prueba con esto para que tengamos algunos ejemplos de cómo trabajarlo. Una cosa que les comento aquí, pues esto también lo podemos seguir transformando a coordenadas polares y las funciones y seguimos trabajándolo de la misma manera si es necesario. O sea, se vuelve a generar nuestros R's, X, Y y Z. Nuestro R, teta, que aunque no es tan común, es más que trabajemos nosotros con la parte esta de aplicaciones totalmente. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Evalúe mi triple integral n de z de b, donde E es el tetaedro sólido acotado por 4 planos. X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0 y X más Y más Z es igual a 1. ¿Qué tenemos ahora este problema? Nos piden que evaluemos esta integral triple de Z, donde la región E en la que estamos trabajando es el tetraedro sólido acotado por los 4 planos, que son el plano X igual a 0, el plano Y igual a 0 y el plano Z igual a 0, y mi último plano es X más Y más Z igual a 1.
¿Qué es lo primero que voy a hacer? Yo tengo que encontrar cuánto vale z. Yo ya tengo una región. O sea, yo tengo de dónde a dónde va a correr. Tengo que encontrar de dónde a dónde corre cada uno de ellos. Así que primero despejamos z. Y z, ¿de dónde lo voy a despejar? De aquí. Así que z va a ser igual a 1 menos x más menos y. Con esto, yo voy a encontrar u1 que es igual a 0 y u2 que es igual a 1 menos x menos y. Así que z va a correr de 0 a 1 menos x menos y. Ya tenemos lo que vale de dónde a dónde corre z. Sí, y ahora me falta localizar de dónde a dónde corren x y de dónde corre y. Vamos a dejar, voy a borrar todo voy a borrar lo demás, espero lo copien, lo verde, y ahorita lo voy a borrar. Se va. Como el plano set, como vamos a ir usando esta ecuación. Ya encontramos dónde corre z. Y z empieza a correr de 0. Así que cuando z vale 0, porque es el valor mínimo que puede alcanzar z, el valor máximo pues va a ser en realidad 1, en cierta forma hablando, porque va a ser cuando x y y valen 0, z va a valer 1, pero mientras va a variar, dependiendo cómo varíen x y y, depende, pero ellos dos no. El problema es, si z vale 0, que lo mínimo me va a quedar como x más y igual a 1. Tenemos esto. Ahora yo voy a despejar y. Y me va a quedar que y va a ser igual a 1 menos x. Así que y va a correr de 0 a 1 menos x. Ya tenemos entonces cómo corre y, ya tenemos cómo corre z. Y al final de cuentas, x va a correr de 0 a 1. Voy a dejar primero que copien esto y te vamos a demostrar lo otro. Ok. Voy a seguir usando parte de este enunciado. Tenemos que x va a ser igual a 1. Así que x va a correr de 0 a 1.
X corre de 0 a 1, Y corre de 0 a 1 menos X, y Z corre de 0 a 1 menos X menos Y. Ya tenemos todos nuestros márgenes de integración. Los dejo que los copien y vamos a reescribir nuestra integral. Voy a borrar todo esto. Entonces dijimos que E va a ser igual a toda X, Y, Z, tal que corremos de 0 a 1 en X, de 0 a 1 menos X en y de 0 a 1 menos X menos Y en Z. Por lo cual, yo voy a escribir que mi integral triple n de z de b, esto es igual a mi integral de 0 a 1, mi integral de 0 a 1 menos x, mi integral de 0 a 1 menos x menos y de z, de z, de y, de x. Ya tenemos ahora cómo va a ser nuestra integral, ya encontramos cómo definimos los márgenes, ya no deberíamos de batallar mucho en resolverla. Pues bueno, ya me queda más que empezar a resolver mi integral. Mi primer parte, la integral de esto, va a ser igual a la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos x, que tengo z cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a 1 menos x menos y, de y, de x. Yo puedo sacar el 2, este medio lo puedo sacar y me va a quedar como un medio de la integral de 0 a 1, de 0 a 1 menos x, de este 0, 1 menos x menos y al cuadrado, de y, de z. Es esa parte lo que me queda. Les voy a dar la oportunidad de que lo copien. Voy a borrar esto. Voy a reescribir ese último resultado. Que es el a un medio de la integral de 1 menos x menos y al cuadrado de y de z. Lo borro. Y pues me toca hacer esa integral. Esto
va a ser igual a 1/2 de la integral de 0 a 1 de, vamos a ver aquí, aquí tengo que hacer un tipo de cambio de variable. Eso se los voy a dejar a ustedes. Esto va a ser menos 1 menos x menos y al cubo sobre 3. Este es de x. Aquí está. Evaluado de 0 a 1 menos x de x. ¿Qué es lo que pasó? Dijimos que u era igual a 1 menos x menos y. Así que de u respecto de y es igual a menos de y. Por lo cual de y es igual a menos de u. Por eso tenemos este signo negativo. Este 3 lo voy a sacar. Me va a quedar como 1/6 de la integral de 0 a 1 de, el menos también lo saco, 1 menos x. Aquí ya no me va a compactar tanto. Bueno, en realidad sí. 1 menos x al cubo de x. ¿Por qué? Cuando este vale 0, me queda 1 menos x. ¿Qué pasa cuando vale y 1 menos x? Tengo 1 menos x menos 1 menos x, me va a dar menos por más 1 menos x. Menos por más me da menos, menos 1. Menos por menos me da más. Esto es 0. Por eso me queda 1 menos x al cubo. Les doy oportunidad de que lo copien. Y claro, cuando tengo 0, 1 menos x menos 0, 1 menos x. Me va a quedar lo siguiente. Voy a borrar esta parte, ya no lo ocupo. También esto, ya no me va a alcanzar. Tenemos que es menos 1/6 de la integral de 0 a 1 ¿de qué? De 1 menos x al cubo de x. Todo esto se nos va. Y finalmente, pues yo tengo que hacer la integral de menos 1/6 de 0 a 1 de 1 menos x al cubo de x. Esto es igual a menos 1/6, para que lo vean, menos 1/6 de, esto es menos 1 menos x a la cuarta entre 4 evaluado de 0 a 1. Esto me va a dar como menos por menos me da más, 6 por 4, 24, 1 entre 24, que multiplica a 1 menos x a la cuarta evaluado de 0 a 1. Cuando esto vale 1, me da 0. Cuando esto vale 0, me da 1. Pero, ¿qué pasa? Que me da, traía un signo menos desde atrás arrastrando. Este no va, este signo, este era positivo.
No. Sí. No, sí, está bien. Este era positivo para que con esto me quede negativo. No, este es positivo. Aquí sí me queda negativo. Este me queda negativo. Este me queda negativo aquí. Y esto va a ser menos 1 entre 24, que multiplica a 0 menos 1. Menos por menos me va a dar más. Y ahora sí me queda 1 entre 24. Al final de cuentas, esta integral me va a dar como 1 entre 24. Vamos a escribir todo como era originalmente. La integral de 0 a 1 de 0 a 1 menos x de 0 a 1 menos x menos y de z de x de y de z es igual a 1 sobre 24. Y este es el resultado final. Tuve un pequeño error en un paso anterior, como me quedaba 1 menos x al cubo, pero era menos 1. Menos por 1 menos x al cubo, porque la parte de 0 es la que queda la negativa. Por eso se hacía este signo que arrastraba aquí este sexto como negativo. Como sí, que tiene que quedar como positivo. Este me queda positivo por las multiplicaciones que había internas. Y ya ahora sí me queda el resultado como está. Ese es el resultado final. Le doy oportunidad de que lo copien. Les comento, corrijan ese error que hice, donde tengo, este tenía que haber terminado, este sí termina en positivo, no negativo, para que al final se cancelen todos. Okay, vamos a dar un ejemplo más para terminar estos temas. Y ese ejemplo es el siguiente. Evalúe la integral triple n de raíz cuadrada de x cuadrada más z cuadrada de b, donde E es la región acotada por el paraboloide y es igual a x cuadrada más z cuadrada, y el plano y es igual a 4. Ok. Y nos están dando esta evaluación. Evalúe este triple integral de b, donde e es la región acotada por este paraboloide que me están diciendo aquí, y el plano y igual a 4. ¿Qué es lo que se está refiriendo? Si yo lo veo de frente, ¿se acuerdan? Con las cotas, yo tengo y
aquí tengo X. Estoy viendo en realidad una parábola donde en 4 la estoy cortando, que tengo así. Si yo lo viera en Z, yo estoy viendo algo parecido. O sea, esto. Y si lo veo ahora en 3 dimensiones, les doy la primera oportunidad que lo copien y luego lo voy a borrar. Me imagino que ya lo copiaron. Tengo Y, aquí tengo X, aquí tengo Z, tengo esto y esto, un tipo de cono.